Buenos días, amados hermanos. Hoy tenemos un devocional que lleva por título Escogidos y Santificados. Está basado en la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Si gustan ir, por favor, lo vamos a leer juntos. Es el capítulo 2, verso 13 Así es, de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Amén. Amén. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Esta carta la escribió el apóstol Pablo entre los años 50 y 52, después de que ascendió el Señor. Y la escribió en Corintio. Y siempre que leemos un pasaje, nos surge una pregunta, o al menos a mí, y esa pregunta, que es la primera, dice así: ¿para qué fui escogido? El verso dice que nos escogió, pero ¿para qué? El apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y les dice que fueron escogidos por Dios para salvación. Y esto nos da a entender que la salvación no es para todos. Dios en su soberanía ha elegido desde el principio quiénes serían salvos, por su pura voluntad y por su pura gracia. Como lo dice el verso en cuestión, desde el principio. Entendemos como principio la creación de todas las cosas que existen. Así que, hermanos, todos los que asistimos a esta congregación, y lo digo por fe, somos muy privilegiados y bendecidos por Dios, porque hoy sabemos que, como los tesalonicenses, nosotros también hemos sido escogidos por Dios para salvación. Y eso nos da un gozo muy grande. No es para todos, porque en el mundo hay quienes tú les predicas, haces la obra, y no todos tienen ese oído espiritual para seguir al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios. Y debemos de preguntarnos también cuál es el propósito de haber sido escogidos. En primer lugar, somos salvados de una condenación, pero somos salvos por gracia del Señor. En el capítulo 2, verso 1 del libro del epístola a los Efesios, dice así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocer de nuestro Señor Jesucristo, antes de que alguien nos hablara de Él, cuando vivíamos alejados de Él, su gracia, estábamos muertos, todos nosotros, en nuestros delitos y pecados. Pero un día el Señor llegó a tu vida, llegó a mi vida y nos transformó. Realmente puso los oídos para que nosotros oyéramos la voz del Cordero. Y hasta ahorita, en este momento, lo seguimos. Espero en Dios que cada uno de nosotros sea fiel a seguir al Señor. También somos apartados para vivir en santidad. También en la epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 4, dice: según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha, pero delante de Él. No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos santos. La verdad que estamos en un proceso de santificación. Todos y cada uno de nosotros no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Todavía estamos en el proceso de alcanzarlo. Y para mí es un estándar muy alto el poder entender la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque tendríamos que ser iguales a Él, pero nunca lo vamos a lograr. El otro propósito que escribimos es servir con el propósito de Cristo en este mundo. Cristo no vino a ser servido, Cristo vino a servir. ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos muy grandes y no servir en el reino de Dios? Todos hemos sido llamados. Hace un momento leíamos la parábola de las 10 vírgenes. Ellas 5, las que estaban preparadas, llegó el novio y fueron aceptadas y entraron al reino del Señor. Las otras 5 no entraron. ¿Cuál será nuestra necesidad? Si buscar el reino de Dios, prepararnos con suficiente aceite en nuestras vasijas y realmente esperar la venida del Señor. Amados hermanos, servir con el propósito de Cristo es reflejar el amor y la humildad, sirviendo al prójimo y amándolo. Yo siempre vemos servir al prójimo. Ustedes ven en el mundo y tienen amigos, familiares, que no conocen del Señor, pero no hacemos nada, o cuando menos no les decimos, no les platicamos de la obra redentora que Dios hizo en nuestras vidas. Lo que hemos recibido de gracia debemos devolverlo, darlo de gracia. Entonces, esa gente que no conoce del Señor, ¿a dónde va cuando muera? ¿No te late en tu corazón esa necesidad de hablarles y decirles, ¿sabes qué? Si tú no confiesas a Jesucristo, a Jesús como tu Señor y Salvador y lo sigues, te arrepientes de tu pecado, vas a una condenación eterna. Amados hermanos, Jesús vino y dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida. Él dio su vida por nosotros. Él, con el acto de lavar los pies a sus discípulos, nos da una lección muy grande de humildad y de servicio. La segunda parte del verso en cuestión dice que fuimos escogidos para salvación mediante la santificación. Y esto nos da pausa para dar paso a la pregunta 3, que dice, ¿cómo obtenemos la santificación? ¿Cuál es el proceso? La santificación es la obra que hace el Espíritu Santo, separando al creyente para Dios. Nos convence de pecado, regenera nuestras vidas y nos da el beneficio de la vida eterna. Nos aplica los beneficios que Cristo hizo en la cruz. Con este proceso que inicia cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, Dios nos cambia a los creyentes pareciéndonos a Cristo. Esto también sucede porque al escudriñar la palabra de Dios, día a día, el Espíritu nos convence y nos transforma. Es un proceso. Primero, cuando somos justificados. Y en ese momento, cuando somos justificados, empieza un proceso, el proceso de la santificación. ¿Cómo lo obtenemos? Leyendo la palabra, siendo mejores personas. Aquellas personas que han confesado a Jesucristo, pero que no han transformado su vida, está en duda que sean salvos. Eso lo digo para que lo tomemos en cuenta, porque si seguimos siendo igual que antes, pues realmente no hemos sido transformados, porque el Espíritu Santo quizás no ha llegado a tu vida. Él no avisa, Él no te dice, ya voy a estar contigo, pero
es un proceso, y en ese proceso llega a nuestras vidas. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 4, dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su cuerpo en santidad y honor. Iremos también a la epístola, a la carta de 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, si gustan acompañarme. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Habla también de la santificación. Amén. Dice así la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No es que tú quieras, es que Él te lo está diciendo. A veces en el mundo hay tentaciones, sobre todo, híjole, ¿quién no ha sido tentado? Pero también como somos tentados, también Dios nos da la salida. Así que busquemos a nuestro Señor en oración siempre. Él siempre nos va a dar la salida. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios que hoy puso en mi corazón. Esperemos que esta palabra también llegue a los corazones de ustedes, porque somos edificados en ella, somos transformados, somos santificados. Si tan solo obedeciésemos la palabra, si tan solo buscásemos al Señor con todo nuestro corazón, la verdad es que sí vamos a ser transformados. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y la adoración. Señor, dice tu palabra, que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Mi Señor y mi Dios, pero también pusiste a la persona que un día llevó ese mensaje a nuestras vidas. También pusiste en nosotros el oír tu palabra, el escucharla, Señor. Y mi Señor y mi Dios, hoy estamos aquí alabando y glorificando tu nombre. Padre Celestial, que esta palabra llegue a nuestros corazones, nos transforme, que realmente nos motive a seguir adelante en este proceso que es la santificación. Gracias, mi Señor, por el amor tan grande que tuviste un día para con nosotros, el habernos llamado, el habernos transformado, el habernos hecho nuevas criaturas. Bendito Dios Todopoderoso, no tenemos con qué pagar tanto amor. Bendito Dios, gracias. Solamente esa es la palabra que tenemos en nuestro ser. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días. Vayan conmigo a la carta, al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2. Voy a dar lectura a la palabra bendita de Dios. Del versículo 1 al versículo 13. Y ustedes me siguen con su mirada, mis hermanos amados. Gloria a Dios. Vamos a hacer como lo dice mi amado hermano Edgarito, vamos a ponernos de pie porque es un día especial el día de hoy. Amén. Y damos lectura alternada, ¿les parece? Dice así: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Juntos, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Palabra de Dios. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Vamos a pedir dirección al Espíritu Santo y que sea palabra de Dios y solamente el hombre una bocina, un instrumento. Oremos al Señor. Padre, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos, de ser iglesia de Jesucristo, reconociendo que Jesucristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Con humildad rogamos, palabra de Dios. Espíritu Santo, llévanos a toda verdad, revélanos todo misterio que está guardado en tu palabra y permítenos recibir el alimento necesario al alma y al espíritu. Prepara corazones, destapa oídos, cambia corazones por un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Rogamos, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, que haga lo que tú quieres y por lo que sale de tu boca. Lo pedimos, Dios del universo, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy estamos celebrando un día muy especial, mis amados hermanos, porque iniciamos el día de hoy con la fiesta solemne de Pentecostés. Hoy es un día tan especial. ¿Por qué? Porque iniciamos y en este día domingo pues es hermoso celebrar juntos esto. La fiesta le llaman la fiesta de la cosecha o la fiesta de las 7 semanas o la fiesta de los 50 días. ¿Por qué? Porque hoy es un día tan especial, porque en un día como este, hace más de 2000 años, nació la iglesia. Así que imagínense, hoy es una fiesta para la iglesia de Cristo aquí en la tierra. En un día como este estamos celebrando el aniversario de la iglesia de Cristo. Qué especial es este día. Estamos celebrando y yo no me puse de acuerdo con los cantos de alabanza y cantaba la iglesia. Ahorita lo vamos a cantar para que vean qué bonito y qué hermoso es poder declarar que somos la iglesia de Cristo. Somos una iglesia imperfecta, porque lo perfecto está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos hace cada día ser o intentar ser mejores. A diferencia del mundo que puede vivir en un desenfreno, la iglesia de Cristo tiene dentro de sí algo que lo hace meditar, pensar, orar, arrepentirnos de cuando pecamos, de cuando somos duros, necios, fríos, egoístas, que somos malos. Claro que debemos estar orando en todo tiempo. Quien no ora en todo tiempo es porque se siente casi ya perfecto. Pero los que no estamos orando en todo tiempo y constantemente pedimos perdón. Pero somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia.
y hoy nos celebramos juntos en un día como hoy, Pentecostés. Ahora, cuando estamos leyendo esta parte de la Escritura, en donde dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, veamos qué importancia tiene la fiesta de Pentecostés. Cuando Moisés fue llamado por Dios, lo que observó primeramente Moisés allí en el monte del Sinaí fue una zarza del Sinaí. Y esa zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Es lo que le impresionó a Moisés, que no se consumía la zarza ardiendo, de tal manera que él subió y fue a ver por qué pasaba esto. Y cuando él sube, inmediatamente recibe una palabra: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. O sea, manifestando, aquí hay un templo, aquí está el Espíritu, así que quítate las sandalias. Y fue una experiencia de Moisés darse cuenta que era un fuego consumidor que no consume. Fíjense qué precioso. Y entonces recibe en un día como estos los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Bien, vean conmigo primero el Éxodo 19. Éxodo 19. Y vemos aquí en estos versículos tan importantes para santificar al pueblo. ¿Qué sucedió en un día como Pentecostés en el aposento alto, donde se encontraban 120 personas orando y esperando lo que Dios, Cristo, nuestro Señor, les había dicho, la promesa, la promesa? Y vemos que aquí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dice el capítulo 19 de Éxodo, verso 16, desde el 15 voy a leer, 14 para que lo entendamos. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para que al tercer día no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, aunque en el monte había mucho fuego, relámpagos, truenos, pero no se quemaba, sino que era un resplandor de fuego muy diferente al fuego terrenal. Y dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Recordamos que después de ello, el tabernáculo se erigió en ese lugar. Y cuando se terminó de erigir el tabernáculo, la Biblia dice que el fuego de Dios entró al lugar santísimo. El fuego de Dios volvió a penetrar ese lugar de una manera muy especial. Recordamos también cómo en el libro de Daniel nos enseña las Escrituras que Ananías, Misael y Azarías, amigos de Daniel, habían sido lanzados a un horno de fuego ardiendo. ¿Por qué no se consumieron? ¿Por qué ellos no se quemaron? Cuando las personas leemos esta parte de la Escritura, los que tenemos fe entendemos, pero los que no tienen fe pues piensan que nada más es una lectura normal. Pero no, sabemos que el fuego aquí en la tierra consume. Y si fueron lanzados estos 3 jóvenes de Dios, lanzados al lago de fuego por orden de Nabucodonosor, pues era lógico que se iban a quemar. Pero ¿qué penetró a ese lugar que ni siquiera olían a humo? Dice la Biblia
que se paseaba un cuarto en ese lugar. Ya no eran 3, sino 4. Y estaban paseándose. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios penetró y controló el fuego humano, que nos damos cuenta que aunque el fuego todo consume, pero jamás puede tocar la presencia de Dios. Y Dios los cubrió con su fuego, y aunque los de afuera veían mucho fuego, los veían pasear. Los sacaron y dijeron, estos sí son varones de Dios, le pertenecen a Dios. Y vemos que a través de las cosas que, por ejemplo, cuando Salomón también construyó por primera vez el templo, el fuego de Dios llegó a ese lugar y penetró en el lugar santísimo. Y en toda la Escritura vemos ese fuego, templo. O sea que nos pensamos así, bueno, un fuego, una presencia, una autoridad. Y aquí decimos, sí, fuego en el tabernáculo, fuego en el templo, fuego sobre los hombres, fuego sobre los hombres. Y vamos otra vez conmigo, vayan a Hechos capítulo 1. Tienes que recibir el fuego. Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado del don del fuego que hay en él por la imposición de sus manos. El don del fuego. Y dice el capítulo 1, en la promesa del Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo les dice, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué había sucedido ahí? Ya habían pasado 40 días desde que mi Señor Jesucristo había muerto y resucitado. Y la Biblia dice que se les apareció a los discípulos durante 40 días. Esos 40 días se manifestó a miles de ellos para que tuvieran paz y tuvieran fe, esperanza y amor. Y entonces, ya que se manifestó a ellos y que delante de ellos fue llevado por la nube al cielo, les dio instrucciones, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del fuego, del don de Dios. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces preguntaron ellos, versículo 7, y les dijo, preguntaron ellos primero, verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos a las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí viene una poderosa promesa, pero recibiréis poder. O sea, recibiréis el fuego, el don del fuego sobre ustedes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces sí, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la palabra que dijo Dios, mi Señor Jesucristo, en la promesa? Y también una cosa importante, testigos. Tenemos que ser testigos. En Hechos capítulo 10 también dice algo muy importante, en el versículo 34. En Hechos 10 nos dice la Escritura, entonces Pedro, abriendo la boca, verso 34 les dije, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, en este momento ya no era nada más el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que sí lo es, pero no era nada más el Dios de Israel, sino el Dios de todo aquel que cree, de todo aquel que recibe. Dice así, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y empiezan a ser testigos, testificando de Cristo. En Romanos capítulo 2, vayan conmigo también allí. La carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 11. Vuelve a decir esto el apóstol. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gloria a Dios, conforme a mi evangelio, dice. Y todo esto que vemos de testificar, de que somos testigos, lo estamos viviendo, ¿no? Cuando decimos, vamos a tener una campaña de evangelismo. ¿Qué es lo que hacemos? Somos testigos de Cristo y vamos a testificar de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Eso es lo que hacemos. Cuando vamos a una campaña de evangelismo, no es otra cosa, mis amados hermanos, más que testificar de Cristo. Así como el apóstol Pedro dice, somos testigos de Cristo. Y por medio del evangelio les decimos al mundo, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus maldades. O sea, la iglesia es un instrumento de gran bendición. La iglesia nació en un día como estos. Festejamos a la iglesia de Cristo porque somos cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y el mismo Isaías, en el capítulo 43, lo empezó a decir con anticipación. Vayan conmigo al libro de Isaías, en 43. En el versículo 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Gloria a Dios. Él es el único Dios verdadero. Y dice el versículo 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? La iglesia de Cristo ha sido atacada durante todo el tiempo en la tierra. Bueno, hasta por muchos que se dicen cristianos. Ha sido atacada. Pero el hombre se va y la iglesia permanece. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra la iglesia. Y dice el versículo, me regreso a Hechos capítulo 1, dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces, dice la Escritura en el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ellos estaban esperando esta promesa. No sabían lo que era la palabra iglesia, sino conocían nada más el judaísmo. Y dice el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y aquí habla el apóstol Pedro del Espíritu
Santo. Y aún no lo recibían, sino que sucede algo muy especial. Estaban unánimes los 120 orando en el aposento alto. Y entonces sucede algo sobrenatural. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, un día como hoy, una fiesta solemne que es la cuarta fiesta solemne, esta cuarta fiesta solemne es sumamente valiosa e importante. Es la última fiesta primaveral, porque ya después vienen las siguientes tres que son otoñales. En esta fiesta primaveral, en un día como este, vino el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban esperando la promesa. Y dice así: estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se imaginan todos los que los veían? Llega el fuego del Espíritu sobre estos 120. Y algunos quizá gritaron: se están quemando, se están quemando. Pero los veían que estaban totalmente, perfectamente bien. Y estos estaban sorprendidos y esperaban ver que el fuego empezara a consumirlos. Pero no fue así. Se asentó sobre ellos, dice la Escritura, y entonces la gente estaba perpleja, estaban sorprendidos. Y lo más especial es que de repente les empezaron a hablar en su propio idioma, porque habían judíos de todas las naciones del mundo, y de repente hablaban español, hebreo, inglés, francés, alemán, portugués, muchos idiomas, para que escucharan el testimonio de Cristo. Les empezaron a declarar las maravillas de Dios. Sorprendidos, porque vimos que había fuego sobre ellos. Vimos que había fuego, pero mira, ni un cabello se les quemó. ¿Cómo es posible? Dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vean lo que dice el mismo Isaías 49. Vayan conmigo. ¿Ya ven por qué estamos de fiesta? Porque así vino el Espíritu Santo sobre nuestras propias vidas. Dice el versículo 6, Isaías 49, 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Verso 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Gloria a Dios. Esto es lo que debe hacer la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque, como dice Hechos 2, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones. Estaban de todo lugar morando en Jerusalén judíos piadosos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. No solamente porque primero vieron sobre ellos fuego y empezaron a ver que no hubo que se haya consumido alguno, sino lo sorprendente,
les empezaron a hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y dicen ellos, ¿qué no son galileos estos que hablan? Recuerden que los moradores de Galileo eran ciertamente menospreciados. Los galileos, los de Galilea, eran como menospreciados. ¿Qué no son galileos estos que nos hablan y los escuchamos hablar en nuestro idioma de nacimiento? Y dice así, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Había una gran multitud. De hecho, dice la Biblia que eran como 3,000 que estaban allí reunidos viendo todo lo que acababa de suceder. El nacimiento de la iglesia. De allí empezó a escucharse la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y de aquí viene una enseñanza del apóstol Lucas, que era, no, más bien era el escritor o el historiador de ese tiempo, donde él narraba las cosas que sucedían. Por eso en el capítulo 1, verso 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, él estaba narrando una verdad y estaba explicando todas las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo. El nacimiento de la iglesia de Cristo. Si alguien pregunta, ¿cuándo nació la iglesia de Cristo? No te preocupes, 50 días después que mi Señor Jesucristo resucitó. 50 días después inició la iglesia de Cristo. ¿Cómo? El derramamiento del Espíritu Santo para que puedan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de la iglesia. Y ahora dice la Escritura, pues ellos estaban todos perplejos, como dice la palabra. Y entonces, tomando Pedro la palabra, empieza a hablar y dice, entonces Pedro, verso 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, ¿a qué hora era? 3 de la tarde. Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Miren, es importante entender, siempre hay fuego cuando viene el Espíritu Santo sobre alguien. Y no estoy hablando del fuego terrenal, sino del fuego celestial. O sea, la presencia de Dios, el templo de Dios. Así como Moisés pudo entender que cuando erigió el tabernáculo, el fuego de Dios llegó allí para hacer templo, ese lugar. En el Antiguo Testamento vemos que cuando se construyen los templos, el fuego de Dios llega a ese lugar. Bueno, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el fuego de Dios viene a tu vida y pasas a ser el templo del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo estamos viviendo como templo? Sí, porque leemos, por ejemplo, decimos, Manasés, qué tremendo Manasés, cómo trató al pueblo y cómo cerró el templo de Dios y cómo metió mucha maldad, mucha idolatría,
muchos ídolos ahí encerrados, mucha muerte de niños. Y decimos, ¿no? Qué mal rey fue Manasés. De hecho, fue uno de los peores ahí en Judá. Pero nos preguntamos, ¿y tú? ¿O yo? ¿Qué clase de templo estamos siendo? Porque la Biblia dice, ese templo de Dios es amarse unos a otros como yo os he amado. Y alguno puede decir, pero yo no lo amo por aquello, yo no la amo por aquello, yo no, esto, lo otro, y la cosa es que ni somos templo. O por otro lado, ¿hacia dónde estamos llevando el templo? ¿Qué clase de templo estamos llegando a ser? ¿Un templo cerrado? ¿Un templo clausurado? ¿Un templo pagano? Porque hay templos paganos. Y aunque se dicen cristianos, son templos paganos. ¿Qué clase de templo está llegando a ser la iglesia? Porque aquí dice la Escritura, derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y luego dice la Escritura, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, de ser 120, llegaron a ser inmediatamente 3,120. Y así la iglesia se fue multiplicando. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego viene la vida de los primeros, dice así, de los primeros cristianos. O sea, aquí vemos, la iglesia empezó, la iglesia inició. Somos testigos, hermanos, de que la iglesia ha sufrido muchos ataques, pero la iglesia permanece, porque no depende de hombres. Gracias a Dios, no depende de hombres la iglesia de Cristo, sino del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que la iglesia es de Cristo. Y entonces dice la Escritura que empezaron a hacer cosas poderosas. Verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, una cosa es totalmente real. Dios identifica su templo. Dios derrama su fuego en su templo. Y Él sabe perfectamente los que son suyos. Por ejemplo, aquí todos diríamos, ¿quiénes son de Cristo? ¿Quiénes son de Cristo? Y vamos a pedirle a tal hermano que lo vemos que es el más noble, o el más justo, o el más sencillo, que nos diga quiénes son justos, o quiénes son templo y quiénes no son templo. ¿Alguno aquí quisiera ser ese testigo? Que levante su mano para que se pare y nos diga. Y nos damos cuenta y decimos, no. Porque el único que testifica del templo es el Espíritu de Dios. Él es el único que testifica. Él es el encargado aquí en la tierra de la comunión que tú tengas con Él. Todas las cosas ocultas, dice la Escritura, tienen que ser manifestadas a la luz. Y no necesitamos que alguien te cache o te diga. No, el Espíritu Santo lo va a hacer. En su debido momento, en su debido tiempo, el Espíritu Santo hace todas las cosas. Sí, porque esa es la comunión. Dice el apóstol, fíjense, vayan conmigo es 1 Timoteo, creo que sí, es, a ver, 1:6 creo es así, donde dice del fuego. Vamos a ver. Sí es 1:6 creo. Sí, 1:6. Miren cómo dice. 1 Timoteo. O es segunda más bien, permítame, hermanos. Sí, es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Pero lo voy a leer desde el verso 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice algo muy importante, la fe no fingida, no finjas, o eres o no eres. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. La iglesia empieza a recibir muchas palabras en la cual tú y yo recibimos. Hace un momento estaba yo sentado así, de repente hagan de cuenta que corrió mi Biblia. Hasta mi esposa dice, ¿ya se va? Y le digo, es que es palabra viva. Ya se va, por eso la tuve que detener. Palabra viva. Palabra viva es la Biblia. Y la palabra viva toca corazones, toca la mente y nos hace reflejar una cosa. Sin Dios somos nada. ¿Sí o no? Sin Dios somos nada. Aunque tengas todos los millones en tu banco y todo lo que sea, sin Dios no somos nada. Y Dios dice en su palabra, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, en absoluto, nada. Pero esto nos demanda algo muy importante hoy, que es el día de la iglesia. Hoy es el día de la iglesia. Hoy es el aniversario de la iglesia de Cristo en todo este mundo. En todo este mundo. Y qué hermoso que no lo planeamos, pero hoy tenemos comida. Ya sabemos a quién vamos a festejar. A la iglesia de Cristo en todo el mundo. A la iglesia de Cristo. Es un evento tan especial, tan hermoso saber que desde hace más de 2000 años los gentiles fuimos alcanzados por la gracia de Dios. De aquí, ninguno lo merecemos, ninguno. Ninguno lo merecemos, hermanos, téngalo por seguro. Quisiéramos ser sin pecado, sin mancha. Cristo dice en su carta a Efesios capítulo 5, ¿no? Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Así la ve Dios. Así la ve Dios, mis amados hermanos. ¿Qué debemos de hacer? De verdad, poner de nuestra parte, como aquí Pablo le está diciendo a Timoteo. Échale ganas, Timoteo. Aviva el don del fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. Avívalo, avívalo. No desmayes, no te canses. Todo a su debido tiempo vas a cegar. Aviva el don del fuego. Mantente santo. Santifícate aún más. Purifica tu vida. Arrepiéntete de todos tus pecados. Ruega que la sangre de Cristo te purifique y te limpie. Y avanza, porque esto es un nuevo mundo. En el momento de Pentecostés, fue un momento de un nuevo mundo, de una nueva cosecha. En ese momento fue una nueva cosecha. ¿Cuántos? 3,000 personas que se añadieron a los 120. Entonces ya eran 3,120, un nuevo mundo, una nueva cosecha, un nuevo inicio. Y todo empezó. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo mundo, una nueva creación. En todo lo que estamos viviendo, vivimos ahorita en 2 mundos, el mundo humano y terrenal y el mundo celestial, porque ¿saben qué sucedió en el día de Pentecostés? El cielo vino a juntarse con la tierra. Así de hermoso como el canto que estábamos, cielo y tierra. Se vino a juntar el cielo con la tierra para manifestar 2 mundos. ¿De cuál eres? ¿De cuál eres? Recuerden lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 6. Mas vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu ya eres. El Espíritu mora en nosotros. Ponte a pensar, ¿a dónde llevé al Espíritu Santo el día de ayer, antier, la semana pasada? ¿A dónde lo llevé?
Y es cuando pensamos, no lo había entendido así. Me arrepiento, Dios mío, de estar paseando al Espíritu Santo donde no es. Soy indigno, no merezco nada. Porque algunos pensamos, no, es que yo merezco. No merecemos nada. Todo es gracia divina. ¿Sabes qué merecemos los hombres? El infierno. Pero por la gracia de Dios estamos aquí y somos lo que somos. Dios tiene cuidado de nosotros y en su debido tiempo todos llegaremos. Pero yo creo que hoy, que es un día de fiesta, pues es un día de pedir perdón y arrepentirnos. Y avanzar como iglesia. Avanzar como iglesia, porque no depende de ti ni de mí. Todo depende de Dios. Hoy estamos, mañana ya no estamos. En un instante nos vamos, iglesia. Entonces, mientras estemos aquí, mientras permanezcamos en la tierra, glorifiquemos el nombre de Dios con nuestro cuerpo mortal. Glorifiquemos a Dios. Démosle gracias por su misericordia, por su perdón, por su amor. Es de verdad, mis amados hermanos, dice el apóstol ahí donde estamos de 2 de Timoteo 1, verso 12, por lo cual asimismo padezco esto. No dice disfruto, me gozo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Fíjate, llegó Dios, derramó su Espíritu y depositó su presencia en nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría si tú depositas 100,000 pesos y el banco donde lo depositaste te los quita? Y te dice, no, aquí no hay nada. Y tú llegas con tus comprobantes. No, mira, aquí está, que yo hice este depósito, que esto. No hay nada. ¿Cómo te sentirías? Mal. ¿Cómo se siente nuestro Dios de haber depositado su Espíritu en nosotros y seamos totalmente impíos? Horrible. Imagínate, Dios nos saca de un mundo y nos lleva a su mundo. Y en ese mundo lo estamos contaminando. ¡Qué barbaridad de iglesia! Lo que no pensamos, mis amados hermanos, lo que no entendemos. El fuego vino, el fuego transformó, el fuego vino un nuevo mundo. El reino de Dios establecido en nuestras vidas es otro mundo, es otro lugar que fue establecido en nosotros para que ahora vivamos en dos mundos. ¿A cuál mundo vas a servir? ¿Al terrenal o al celestial? Esto es lo que está declarando la Escritura. Dos mundos, dice el capítulo 2, allí de 2 Timoteo, verso 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿sí o no? Somos testigos de Cristo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Ya lo vieron, por eso se me estaba yendo. No está presa. Gloria a Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. La misericordia de Dios sea sobre su iglesia. La gracia de Dios sea sobre su iglesia. Y que esto no sea una palabra vacía, que regrese llena de arrepentimiento, llena del perdón, llena de la presencia de Dios, que no vuelva vacía, que venga con fruto que glorifica el nombre de Dios.
Hoy es el día de fiesta y el regalo que tú y yo podemos darle a la iglesia de Cristo es una vida en santidad. Arrepintámonos de todo lo malo que hemos hecho. Pedimos perdón a Dios y entremos a una comunión con Cristo. Amén. No hay aquí mejores, no hay aquí mejores. Todos necesitamos de redención. Todos necesitamos de Cristo. Pero ¿sabes algo hermoso? Somos la iglesia de Cristo. Y hoy es día de fiesta. Hoy es día de celebración. Celebremos a Cristo. Antes de orar, quiero que nuevamente cantemos el canto de la iglesia. Vamos a cantar el canto de la iglesia y oramos. Vamos a cantar el canto de la iglesia porque está muy bonito, me gustó muchísimo. Y además, pensando en la fiesta de Pentecostés, imagínate qué importante. En un día como esto llegaron los 10 mandamientos. Hay que obedecerlos. Hay que ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Hagamos la voluntad de Dios. Agrademos a ese mundo que vino a nosotros. Amén. Tú y yo, dice la Biblia, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo terrenal. Que no pertenecemos a este mundo terrenal. Pertenecemos al mundo celestial, al reino de Dios. Por eso vino el reino de Dios a nuestras vidas. Vivamos como tal y arrepintámonos por lo malo que hemos hecho. Amén. Ahorita antes del canto voy a orar. Voy a orar primero para aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón. Que quieran recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que le pidan perdón a Dios. Y hoy, en un momento tan especial como es la fiesta de Pentecostés, podemos hacer algo. Nacer de nuevo. Aquellos que están en la transmisión de YouTube, hoy pueden nacer de nuevo. Así como un día como estos la iglesia nació, también tú puedes nacer el día de hoy. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias porque en un día como hoy nació tu iglesia. Por tu misericordia y tu bondad derramaste de tu espíritu a nuestras vidas. Somos parte de este evento. Somos parte de este momento porque somos cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo celebra este día. Te damos gracias, Padre mío, por el día de Pentecostés. 57 semanas y al siguiente día era la fiesta. Hoy estamos cumpliendo 7 semanas y la fiesta empieza. Dios bendito, te alabamos, te adoramos. Y hoy es momento de arrepentimiento. Primero, queremos pedirte, Señor, tu iglesia, que nos perdones. Perdona nuestros pecados, Dios mío. Tú los conoces muy bien. Nos da vergüenza el pecado. Nos da vergüenza la maldad. No somos mejores ni nos sentimos mejores que nadie. Todos hemos pecado y nos postramos ante ti, Dios mío, con un corazón arrepentido. Perdónanos, Cristo. Lávanos con tu sangre bendita todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Levanta tu iglesia, Padre mío, para que en verdad seamos testigos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Te lo rogamos, Dios eterno. Transfórmanos. Amamos el mundo celestial. No pertenecemos al mundo terrenal. Hemos nacido de nuevo y nuestra ciudadanía está en los cielos. Padre bendito, te adoramos. Perdónanos, Señor. Hoy hemos entendido el fuego del don que hemos recibido. Y aquellas personas que hoy no han nacido de nuevo, pertenecen solo a un mundo, al mundo terrenal. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha escogido para que tú vengas de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable. ¿Qué debo hacer? Me preguntas como le preguntaban al apóstol Pedro. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepiéntete de tus pecados.
Pídele perdón a Dios porque le has ofendido con tu vida. Y ruégale que quieres cambiar, que quieres ser nueva criatura, que quieres pertenecer al reino de Dios. Te voy a guiar con una oración y hazlo de todo tu corazón. Y dile así a Jesucristo: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Jesucristo, tú conoces mis pecados. Bórralos. Nunca más te acuerdes de ellos. Límpiame y purifícame, Señor. Lávame con tu sangre bendita. Todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te doy mi vida, Cristo. Ven a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dame la vida eterna. Permíteme entender que ahora soy templo del Espíritu Santo, y para que así viva como tal, santificándome cada día, dependiendo totalmente de Dios, del reino de Dios, del mundo celestial, aquí en este mundo terrenal. Que la provisión venga. Por eso sucedió algo poderoso, que en un mundo terrenal, el mundo celestial sustentaba a todo el pueblo que salió de Egipto durante 40 años. Y no se gastaron sus sandalias, ni sus ropas envejecieron, y el alimento llegó todo el tiempo, porque el reino celestial los estaba sustentando. Ese anhelamos. Aquí en la tierra renunciamos a este mundo terrenal y pertenecemos al mundo celestial. Te lo pedimos, Padre mío, por fe lo declaramos, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.